Sientes que siempre te estás esforzando demasiado, corriendo detrás, tratando de agradar, pero aún así, ella parece cada vez más distante. Tranquilo, no estás solo. Muchos hombres viven este ciclo de frustración, pero hoy vamos a cambiar este juego. Te voy a mostrar cómo invertir esta dinámica de forma inteligente, estratégica y verdadera. Si aplicas estos consejos, ella va a empezar a correr detrás de ti. Primero, controla tu energía de atención. Necesitas entender que tu atención tiene valor, y cuando la distribuyes de forma descontrolada, ese valor desaparece. Es como si estuvieras tirando oro por la ventana. Las mujeres perciben esto de forma inconsciente. Si siempre estás ahí, disponible, diciendo sí a todo, tratando de demostrar tu valor todo el tiempo, pierdes el magnetismo. Empieza a observar cómo reaccionas a sus mensajes, responder al instante, mandar emojis todo el tiempo, mostrar desesperación. Todo esto comunica escasez de opciones. Ahora piensa, ¿alguna vez has visto a un hombre verdaderamente deseado actuar así? No, porque quien tiene valor no necesita correr, sabe que lo que ofrece es raro. ¿Quieres un ejercicio? Por una semana, cambia tu postura. Responde con calma. Si ella manda algo provocativo, responde con clase. Nada de buscar conversación todo el tiempo. Espera, deja que el silencio hable. La ausencia de urgencia de tu parte despierta la urgencia en ella, y ahí plantas la semilla de la curiosidad y la atracción. Tu atención debe ser conquistada, no entregada en bandeja. Cuando ella se dé cuenta de que necesita esforzarse un poco para tener tu presencia, el juego cambia. Su mente empieza a trabajar a tu favor. Se pregunta, ¿dónde estás? ¿Con quién? ¿Por qué? Y es en ese punto que su interés se intensifica. Es importante recordar que esto no es un juego de frialdad, es sobre equilibrio. No se trata de ignorar, sino de ofrecer tu atención con sabiduría, con conciencia de tu valor. No estás disponible todo el tiempo, porque tu vida es interesante, llena, con propósito, y eso es altamente atractivo. Segundo, cuida tu presencia en el mundo. Los hombres que hacen que las mujeres corran detrás son hombres que tienen algo pasando en sus vidas. Tienen proyectos, hobbies, amigos, desafíos. No se quedan todo el día esperando atención en el celular. ¿Y sabes qué causa esto en ella? Una mezcla de admiración y deseo. Porque ella quiere estar donde existe vida, donde hay movimiento. Imagina un hombre que toca guitarra, que corre en el parque por la mañana, que está montando un negocio, y ahora imagina otro que pasa el día en el sofá, en el celular, respondiendo mensajes. ¿Con quién crees que ella va a soñar? Con el que transmite energía creativa, no carencia. Esta construcción toma tiempo, pero vale cada esfuerzo. Porque cuando empiezas a brillar por tu cuenta, ella quiere estar cerca de esa luz, no por obligación, sino por deseo genuino. Y es ahí donde la dinámica se invierte. Ella empieza a invertir en ti. Cero. Sé el desafío, no la recompensa fácil. Piénsalo bien, cuando algo es muy fácil, la mente humana tiende a desvalorizarlo. Cuando algo exige esfuerzo, atención y dedicación, ahí sí empieza el verdadero involucramiento emocional. Esto sirve para objetos, metas y, claro, relaciones. Para de tratar de comprar su afecto con mimos, palabras dulces o exageraciones. No estás en una entrevista tratando de ser contratado. Tú eres el premio, y un premio no se entrega rápido, necesita ser merecido. Y créeme, las mujeres respetan mucho más a los hombres que imponen límites que a los que dicen sí a todo. Empieza a notar cuando dices no puedo ahora, cuando muestras que tienes compromisos, cuando exiges respeto y reciprocidad. Ella siente algo diferente. Empieza a pensar, este tipo no se dobla por cualquier cosa, y eso mueve profundamente su inconsciente. Cuarto, deja que ella invierta también. Muchos hombres se equivocan al hacer todo.
Pagan todo, planean todo, inician todas las conversaciones, elogian todo el tiempo y después se frustran cuando no reciben nada a cambio. Pero aquí está la verdad. Mientras más alguien invierte en ti, más valor ganas ante sus ojos. Esto está comprobado en estudios de psicología, el llamado efecto de inversión. Si ella te invita a salir, deja que organice el próximo encuentro. Si pregunta sobre tu vida, da una respuesta tranquila y observa si sigue interesada. Este movimiento de intercambio es lo que construye vínculo de verdad. Si ella nunca se esfuerza, entonces ya tienes tu respuesta. No merece tu energía. El verdadero hombre de valor no insiste donde no hay reciprocidad. Simplemente se aleja con dignidad. Estos consejos no son trucos baratos. Son herramientas para que recuperes tu valor personal. No se trata de manipular, sino de entender la psicología de la atracción y actuar con inteligencia emocional. Cuando te valoras, la mujer lo percibe. Y cuando lo percibe, invierte. Corre detrás, para de entregarte a quien no se entrega. Construye una vida que inspire. Sé el hombre que ella admira, no el que ignora. Y sobre todo, nunca olvides, quien es prioridad en su propia vida nunca es tratado como opción por otros. Revisa este video si es necesario. Repite las frases en voz alta. Escríbelas en algún lugar visible. Todo cambio verdadero empieza con una decisión firme de no aceptar más migajas cuando sabes que mereces un banquete. Tienes un papel poderoso en tu propio destino. La atracción empieza cuando entiendes que no necesitas perseguir aquello que, con el tiempo, será naturalmente atraído por tu evolución. Comenta aquí, yo soy el premio, y comparte este video con otro hermano que necesita despertar para esto. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.